Empresa está realizando préstamos y todas sus operaciones de ganancias y transacciones en esos paraísos fiscales. ¿Cuál fue su objetivo? Buscar un territorio neutral, eso dijo Rodolfo Jiménez Borbón. Y es que este tema está relacionado con los impuestos, porque ahora el gobierno, don Marco Vinicio Redondo, pretende con esta propuesta gravar algunos servicios, ya veíamos algunos de ellos porque son innumerables, y tal vez usted nos pueda resumir cuáles serían esos nuevos gravámenes, por qué y qué se pretende con ello. Estábamos hablando de cirugías, hospitalización privada, colegios y escuelas privadas, podrían pagar impuestos hasta el 4%, los servicios de televisión por internet. Buenos días, don Marco Vinicio. Sí, en realidad este proyecto es un intento más del gobierno por tratar de resolver el problema fiscal. Digámoslo, es una muestra más de la responsabilidad con que se ha visto este tema. Y quiero decirlo de esta forma porque a pesar de que hay algunos que han tratado de demeritar el esfuerzo que ha hecho este gobierno, desde el 2014 se han venido presentando propuestas no solamente tendientes a generar más ingresos, como son estos proyectos que son los que más dificultad han tenido, sino que también lo que ha tenido que ver con control de gasto y también lo que ha tenido que ver con el fortalecimiento de la administración tributaria. Ahora que vemos este tema de las ilusiones, bastante se han presentado proyectos en esa línea. Tenemos uno muy importante que es el que genera la obligación del registro, en que hubo mucha discusión, por cierto, en el Parlamento para poderlo llegar a aprobar, y es parte de los grandes esfuerzos que debemos de realizar, pero que no son suficientes. Y como no son suficientes para resolver el tema fiscal que tenemos, es necesario crear nuevos ingresos. Y parte de la lucha que ha tenido este gobierno desde el 2014 presentando el proyecto del IVA, eso a finales del primer año de gobierno, también se había presentado el proyecto de renta. Esos proyectos hubo muchísima disconformidad y mucha dificultad para que se empezaran a discutir, en donde la Unidad Social Cristiana siempre sujetó cualquier decisión a ver el tema de más ingresos, a que hubiesen trabajos específicos y claros en cuanto al gasto, que también se han realizado como en algunos de los proyectos que se han aprobado, tomando en cuenta, por ejemplo, los de regímenes de pensiones que generan una afectación directa en el tiempo, pero por lo menos es una muestra de lo que se está planteando en el gasto. Y el gobierno también no solo presentó estos dos proyectos referentes a nuevos ingresos, como el IVA y el de renta, sino que también otro que está relacionado dentro de este mismo megaproyecto, en donde tenía que ver con la parte del gasto y lo que era la regulación de algunos de los pluses a nivel de los salarios del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, este proyecto lo que está representando es una oportunidad más para poder ver un tema que desafortunadamente no lo hemos visto con la responsabilidad que se merece desde el Parlamento, porque la situación fiscal en la que estamos así lo merita. Hace unos días sacaron en una de estas organizaciones internacionales que hacen evaluaciones de los países que están en alto nivel de deuda, y Costa Rica está entre los 24 países que prácticamente podríamos decir que están en quiebra. Y necesitamos generar una resolución clara sobre ese tema porque es un problema estructural y parte esencial es lo que se está planteando con estos proyectos, en donde el IVA es uno de los más importantes. Don Marco, usted dice que tratar de resolver el problema fiscal, 6 meses prácticamente es lo que queda. ¿Cómo ve usted el tiempo, la discusión? Es un gran proyecto, ¿se puede lograr en la Asamblea Legislativa durante ese tiempo? En la Asamblea Legislativa se puede lograr todo o se puede lograr nada, todo depende de las voluntades. Y aquí parte de lo que el gobierno está haciendo con esto es apelando a los diputados y diputadas para que tomemos una decisión responsable. Esto no es un interés del gobierno por nada más alcanzar un objetivo, porque más bien aquí tenemos que ser muy claros. Esto es una medida totalmente antipopular, pero es una medida que debemos de tomar y este gobierno ha sido en eso consecuente. Y vean que todavía a escasos 5 meses y 24 días, que es lo que le queda al Poder Ejecutivo, está todavía haciendo el esfuerzo para que este tema se atienda de forma integral. Y eso yo creo que es importante, no solo que lo valoren los diputados y diputadas, sino que también lo valore la ciudadanía. ¿Por qué? Porque mal haríamos que en estos momentos, en un proceso electoral, simplemente digamos, nos queda muy poquito tiempo, no vamos a hacer nada, hay que ver al siguiente gobierno a ver qué hace.
Pero en ese sentido, este gobierno está demostrando de que está luchando hasta el último momento con tal de resolver un problema que no ha tenido la venia política para que se resuelva de manera integral. Y nos queda muy poco tiempo, sí, perfectamente podríamos sacarlo si todos los demás compañeros y compañeras tienen la voluntad. ¿Qué dice don Rafa Ortiz, don Rafael Ortiz del PUSCI? ¿Qué dice Francisco Camacho del Frente Amplio? Veíamos gravámenes a servicios privados, y también a otros que han venido en aumento. Se habla de que la televisión por internet está grabada en Europa, por ejemplo. Pero bueno, ¿cómo están recibiendo ustedes esta propuesta a 6 meses de que acabe esta administración? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos estar aquí para hablar de este tema que es tan trascendente. Sin duda alguna, el país tiene una situación fiscal seria. La posición del Partido Unidad Social Cristiana a través de estos últimos meses, hasta años en que hemos estado discutiendo y muy claro sobre el problema, ha sido sin duda alguna de que antes de hablar de cómo vamos o cuáles impuestos vamos a establecer a los costarricenses, tenemos necesariamente que pasar por un análisis y tomar decisiones, promulgar aquellas leyes que eviten que el gasto continúe en aumento de una manera desproporcionada. Porque sencillamente establecer impuestos sin atacar las causas que generan el déficit creciente, pues es, como hemos dicho en muchas oportunidades, echarle agua a un estañón ahí que esté con huecos. Nosotros creemos, y por eso estamos trabajando ahora, primero que todo en una comisión que tiene que rendir un informe a finales de este mes, que es una reforma a la Constitución Política en el artículo 176 sobre las reglas fiscales. Y fundamentalmente esto lo que haría es establecer parámetros para que el país nunca tenga un déficit que supere el 3% del Producto Interno Bruto. De tal manera que cuando eso vaya a ocurrir o que se den circunstancias económicas que requieran presupuestos que superen eso, tengan que tener al mínimo una mayoría de 29 votos, estableciendo, digamos, parámetros para evitar que se dispare el déficit, porque aquí tenemos un problema específico. Pasamos impuestos, pero si no tenemos a nivel constitucional mecanismos jurídicos que impidan que eso vuelva a ocurrir en un futuro, como usualmente ha pasado en nuestro país, pues vamos a llegar a un momento en que los costarricenses van a trabajar prácticamente para el gobierno. No se trata de eso. Don Marco Vinicio ya quiere responderle a don Rafael Ortiz. Pero vamos a ver, don Fran Camacho, o sea, por lo que dice don Rafael Ortiz, hasta que no se apruebe esa propuesta de regla fiscal que pondría un tope de que no crezca más del 3%, sería, ¿verdad? Exactamente, establecer una norma de carácter constitucional en el capítulo de presupuestos públicos, en su artículo 176, que los déficits nunca superen el 3%. Evidentemente hay ciclos en la economía en donde puede ser que se requiera que el gobierno tenga la posibilidad de incrementar este déficit por circunstancias específicas, pero estableciendo parámetros muy claros. Eso sí, y que quede, y es muy importante, sin afectar lo que es la inversión pública, especialmente en lo que se refiere a la calidad de vida de los costarricenses, pero siendo muy serios de la forma en que nosotros nos desenvolvemos. Porque yo nada más les digo, quiero recordarle a los costarricenses, el último gobierno socialcristiano que terminó en el año 2006, este país no tenía déficit fiscal. Se ha aumentado desde ese momento a donde estamos hoy en día, 2 gobiernos de Liberación Nacional y este gobierno del Partido de Acción Ciudadana. Fran Camacho. Bueno, muy buenos días, don Marco Vinicio, don Rafa y ustedes. Miren, lo nuestro aquí es un tema de justicia. Muy bien, hace un ratito antes de iniciar esta entrevista, veíamos cómo están eludiendo en paraísos fiscales empresas costarricenses que tienen además ya
garantías especiales y excepciones especiales como en el Golfo de Papagayo, y cómo se llevan estos capitales, estas ganancias, y las pueden manejar fuera de los brazos del Ministerio de Hacienda, de la autoridad tributaria, para eludir, para no pagar impuestos. El mismo Ministerio de Hacienda de Costa Rica dijo en el 2014, 2013, 2014, 2015, que la evasión en este país ha superado el 8.2% del Producto Interno Bruto. Cuando tenemos un déficit del 5.2% o 6% más o menos de déficit fiscal, entonces nos damos cuenta que definitivamente sobre eso es lo que tenemos que ir. ¿Por qué el Frente Amplio se opone al paquete fiscal? Muy concretamente. Primero, porque se amplía la base contributiva. Entonces ahora se viene a gravar la medicina, se viene a gravar la educación, esto viene a gravar libros también, una serie de servicios, ¿verdad?, que consumimos los de a pie, que el pueblo costarricense, la clase trabajadora, es la que no se va a poder quitar de ninguna manera el tiro para tener que pagarlos. Mientras tanto, se desmantela el proyecto de renta, que lo único que hace es que quede un impuesto a las ganancias de capital de un 15%. Prácticamente el 70% de este proyecto se desmantela. Entonces, ¿a qué apelamos? Apelamos a la justicia tributaria, que pague más el que más tiene y que pague el que menos tiene, como lo es. Como una persona trabajadora, como la clase media de este país, que en este momento tiene sobre sus hombros toda la carga tributaria de este país. Entonces es una situación que a nosotros realmente nos preocupa, y cuando nos corresponde tomar partido, pues tenemos entonces que ponernos en defensa del pueblo y de la clase trabajadora costarricense cuando se presenta un paquete fiscal en donde, conociendo a dónde está la mayor evasión fiscal de este país, que es en las clases que más tienen, son los que salen a final de cuentas más favorecidos cuando se presenta el paquete fiscal, nada más metiendo un impuesto a las ganancias de capital del 15%, desmantelando prácticamente el 70% del proyecto, y de nuevo cargando sobre la espalda de la clase trabajadora, de la clase media costarricense, la mayor carga impositiva en este proyecto. Eso a nosotros nos preocupa muchísimo, además de que, como bien lo decía don Rafa Ortiz, estamos en este momento estudiando en una comisión el tema de regla fiscal, que pretende que la inflación no pase del 3%, que el déficit fiscal no pase del 3%. En este momento estamos en el 6%. ¿Ustedes saben cuánto representaría aplicar esa regla fiscal así, una vez aprobada de golpe y porrazo? Son cerca de 248 mil millones de colones. Eso significa que habría prácticamente que hacer una disminución de cerca de 20.000 empleos por año en el país para poder cumplir con estas metas. Entonces, también, por supuesto que nos preocupa, porque tenemos que pensar en dinamizar la economía del país antes de venir a someter a cargas tributarias a la clase trabajadora, cuando sabemos cuál es la clase que se está llenando los bolsillos, cuál es la clase que está evadiendo, cuál es la clase que se está llevando los capitales hacia a otras latitudes para poder evitar el fisco costarricense. Están claras las posiciones, don Marco Vinicio, es decir, y también don Rafael Ortiz. Frank cuestiona esa propuesta de regla fiscal, lo que implicaría, él está diciendo 20.000 empleos, pero bueno, aquí reducción de gasto, por acá grabar más bien los capitales, que dice Marco Vinicio Redondo. Sí, quiero responderle a don Rafael con respecto a lo de la regla fiscal, y es, nosotros hemos sido también apoyadores de esa tesis, al punto de que en este proyecto de ponerle también un tope al déficit también fiscal. También hay, dentro del proyecto que se está presentando, hay un título que se refiere a la regla fiscal. Lo que la Unidad Social Cristiana ha querido es de que quede constitucionalmente, pero ya constitucionalmente en el 176 hay una regla fiscal ya establecida desde el 49. Que no se observa. Que no se ha observado, y que tampoco hay garantía que la que se va a plantear al final se observe. ¿Por qué? Porque es una norma constitucional. Esto que se plantea en este proyecto establece inclusive responsabilidades a aquel funcionario que incumpla en sus acciones el cumplimiento de esta regla, en donde no solamente las hay en vía administrativa,
considerándose falta grave, que eso también puede ser sujeto para despido, sino que también hay en materia penal por incumplimiento de deberes. Eso está dentro de este proyecto y por eso nosotros también estamos impulsando. Nosotros hemos sido defensores de la integralidad a la hora de resolver este tema. Y en ese sentido yo tengo que hacer ver, desafortunadamente, con todo lo que estimo de don Rafael, de que la Unidad Social Cristiana ha sido un poco irresponsable en este tema, porque se ha sentado en que si no pasa eso, que dicho sea de paso, es una cuestión que va a durar muchísimo tiempo en implementarse, no hay la aprobación de los ingresos. Mientras tanto, tenemos un problema creciente de la deuda que hace que alcanzar esa regla va a ser cada vez más difícil. En tanto más tiempo duremos en generar estos recursos, va a ser más difícil que podamos nosotros resolver el problema y obviamente va a ser inaplicable esa norma. Con respecto a lo que se hacía referencia ahora el compañero Frank, también me parece sumamente irresponsable la manera en que se está viendo desde el Frente Amplio este asunto. Dice que se desmantela prácticamente el proyecto. Sí, pero en estos momentos Solo estamos logrando obtener acuerdos, o el objeto es lograr obtener acuerdos para poder mitigar la gran deficiencia que tenemos en estos momentos para resolver el problema estructural. Pero entonces, como hay un sector que no le agrada, simple y sencillamente no vamos a aprobar absolutamente nada. Es lo que nos estamos encontrando en los extremos, entre la Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio. Y obviamente el movimiento libertario, que siempre ha estado en contra de todo lo que tenga que ver con impuestos. Ella es una parte ideológica de ellos y que hace difícil que al final estemos logrando acuerdos y por lo cual estamos en una enésima oportunidad que está tratando de buscar el Poder Ejecutivo para resolver un problema que es cada vez más grande, cada vez va a ser más difícil de poder atender y lo peor de todo, los resultados van a ser cada vez más fuertes en contra de esa clase trabajadora que está tratando de defender el Frente Amplio y que estaremos desprotegiendo si no tomamos las decisiones hoy. ¿Reacciones ustedes? Bueno, no estamos tratando de defender, la estamos defendiendo. No, yo digo que tratando porque al final, como les digo, en vez de defenderla, lo que están poniendo es en riesgo, porque al final somos todos y sobre todo los sectores más vulnerables son los sectores trabajadores los que se van a ver perjudicados si no tomamos las decisiones hoy. Y para mí, eso lo digo, lo seguiré diciendo y lo diré a viva voz de que es un acto irresponsable de parte del Frente Amplio el no ver la integralidad de este tema y no contribuir a tomar las decisiones en el momento oportuno y poniendo en riesgo a las futuras, no solo administraciones, sino generaciones. Yo le quiero recordar a don Marco algo que ha dicho el fundador de su partido en varias oportunidades, don Otón Solís, una persona que es conocida por la forma en que enfrenta y enfoca estos problemas del déficit fiscal, y lo ha dicho muy claramente: cuando la Unidad Social Cristiana ha sido gobierno, siempre hemos sido un partido fiscalmente responsable. Pero entendemos que la solución a un déficit fiscal no puede venir sencillamente imponiendo más impuestos, porque eso genera muchísimas consecuencias y afecta y termina afectando claramente a las clases trabajadoras, porque desincentiva la producción, hace que la competitividad del país no sea la que se necesita para atraer inversión, para generar las condiciones económicas necesarias para que la economía crezca. En ese sentido, nosotros hemos, y coincidimos, ayer lo decía claramente en la comisión, que don Frank nos acompaña, el ministro de Hacienda, que las reglas fiscales que el gobierno pretende hacerla también ley, que sean armónicamente, jurídicamente, la norma constitucional y lo que la ley es lo que se establezca en la ley. Lo decía claramente el procurador también, que estuvo con nosotros ayer. Lo que usted hace referencia, don Marco, lo que existía y supuestamente en la Constitución, que hace que los presupuestos no puedan aprobarse con deuda, finalmente la Sala Constitucional resolvió de que la deuda era un ingreso absolutamente válido y entonces ha sido inoperante. Y por eso siguen endeudando. Y por eso ha seguido, pero entonces por eso es importante implementar esta regla, lo dijo el señor procurador, tiene que ser a nivel constitucional. Que se pueda detallar más, como es lógico dentro de la estructura del ordenamiento jurídico,
La norma constitucional va a dar el marco para que eso no se repita. Lo que el gobierno está implementando, que estamos Ahora, de acuerdo, don permítame nada más terminar, don Marco. La parte de la regla fiscal a nivel legal nos parece muy bien, sencillamente va a venir a darle un mayor contenido. Pero no es posible decirle a los costarricenses, vamos a meter más impuestos si no existe una garantía clara hacia futuro de que el déficit fiscal no se siga manejando de una manera responsable. Repito, en el 2006, cuando nuestro partido terminó el gobierno, no había déficit fiscal. ¿Y qué es lo que ocurrió? En el gobierno de Óscar Arias se crearon una gran cantidad de empleos, se generaron condiciones económicas que han hecho que esto vaya cada vez en un aumento prácticamente exponencial. Don Rafael Ortiz y don Franklin, es decir, vamos a ver, pero si se aprueba esa regla fiscal tal cual dice, se verían afectados los trabajadores, porque entonces habría que despedir a 20,000. No, lo que pasa es que sacar 20,000 empleos. Permítame aclararlo, porque eso es una afirmación muy temeraria. Y por otro lado, permítame, don Rafa, es decir, hay servicios como el de la medicina privada que se sabe que generan mucho ingreso. ¿No sería conveniente grabarlos precisamente? No es momento de precisamente en el ejercicio de muchas de esas profesiones liberales o de esos servicios ya grabarlos, igual también de algunas escuelas y colegios privados. Miren, nosotros consideramos que sí, por supuesto, perdón, don Rafa, que sí es importante, por supuesto, considerar el tema tributario ampliando la base. Inclusive, esto no está aumentando al 15% porque nosotros en las mesas de negociación nos plantamos en que no tenía que pasar del 13% si se iba a ampliar. Estamos de acuerdo, por ejemplo, que las profesiones liberales sean grabadas, por supuesto que sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de grabar la educación, de grabar libros y grabar al sector salud, pues la clase media, la clase trabajadora costarricense son los que más acuden a estos servicios. Las clases ricas ni siquiera se ven en el país, todos ellos o se van a estudiar fuera o se van a atender sus enfermedades fuera del país. Estamos hablando que de nuevo va a caer sobre una clase trabajadora esta carga impositiva que tributariamente se estaría aprobando en este paquete fiscal, teniendo clarísimo todo el país a dónde realmente está la situación de la evasión fiscal, que es en los grandes capitales, que como usted bien lo observó hace un rato en el tema de los Paradise Papers y Panama Papers, simplemente están utilizando la situación jurídica del país para poder evadir y eludir capitales inmensurables que podrían estar aportando de manera solidaria a la sostenibilidad tributaria de este país. Con respecto a ¿por qué son 248,000 millones lo que habría que comenzar a recortar en el primer año? La regla fiscal pide que no debe pasar el déficit fiscal del 3%. Si ahorita estamos en el 6%, tenemos que reducir un 3%. Ese 3% se va a reducir a razón de 0.75% del PIB por año. Y eso representaría cerca de 20,000 trabajadores. Por supuesto que estamos comparando que 248,000 millones de colones, eso sería lo que significaría en este momento si se aplicara de golpe y porrazo la regla fiscal. Por supuesto que tenemos que considerar en que hay que mejorar los ingresos, pero la institucionalidad con esta regla fiscal en donde se le pasan las potestades, que eso es muy importante, se le pasan las potestades en el control presupuestario a la Asamblea Legislativa y ya no al Ministerio de Hacienda en el presupuesto del gobierno central, se consideraría que es sumamente peligroso y temerario que esta situación pase a ser así y que se maneje el presupuesto de la República desde la Asamblea Legislativa, en donde se considerarían los recortes que hay que hacer. Hay algo que debe quedar muy claro: la regla fiscal en ningún momento está proponiendo despedir a ningún trabajador del sector público. Se cuantifica el 0.75% del PIB, porque la idea es que en 4 años bajarlo del 6% que actualmente tiene a un 3%. Claramente, si cuantificamos esos 248,000 millones, el cálculo que está haciendo don Francisco es que eso significaría
los ingresos que vengan 20.000 funcionarios trabajadores. Pero esa no es la única forma, ni sería, ni eso es lo que la regla fiscal que estamos proponiendo bajo ningún concepto. Nosotros somos el partido que le dio a Costa Rica, junto también con el partido de donde viene don Francisco, el Código del Trabajo. Nunca vamos a respetar los derechos adquiridos de ningún trabajador, jamás. Ahora bien, esta forma de irlo reduciendo no es puntualmente sobre ningún despido, jamás. Eso es totalmente enfocarlo de una manera muy irresponsable. Lo que nosotros creemos es que existen también formas de una mejor recaudación, sin duda alguna, de una mejor recaudación, que se han pasado proyectos. Yo se lo comentaba a don Marco, en esta legislatura ha habido proyectos que le da mayor, y ya que son leyes que le da mayor potestad a la administración tributaria para que pueda evitar casualmente aspectos que don Francisco aquí señala. Y de hecho, en este proyecto, de las partes que me parecen importantes, en el de impuesto de la renta, se establece claramente la posibilidad de no deducir aquellos gastos que las empresas los relacionen con esos paraísos fiscales, como cuáles, con los países en los que Costa Rica no tenga ningún tratado de intercambio de información tributaria, las jurisdicciones que se consideren como en este caso paraísos fiscales. La administración tendrá aquí también la posibilidad de no aceptar esas deducciones y impedir, digamos, que de esa forma, aunque no sea ilusión, se esté desviando los recursos, el no pago de impuestos. Esto tiene que ser gradual, tiene que ser hecho de una forma en que no vaya a afectar los derechos adquiridos de los costarricenses, pero sin ninguna duda, para poder nosotros llegar a una situación fiscal responsable, lo tenemos que hacer desde un ángulo donde también todos nos soquemos la faja. No puede ser sencillamente imponiéndole más impuestos, especialmente, como bien lo decíamos, a la clase trabajadora del país. Sí, yo quiero ¿Ustedes están apoyando la regla fiscal? Claro, nosotros hemos venido apoyando todas estas iniciativas. Y ahora que don Rafa hablaba de que en esta administración se han logrado aprobar algunos proyectos importantes para darle mayor capacidad a la administración tributaria. Sí, el de fraude fiscal. Fraude, por ejemplo. Sí, y hay varios proyectos que iban en esa línea. Y lo de las pensiones. Obliga a registrar las sociedades anónimas. Hay dos proyectos que son importantes que también les podamos dar camino. Uno que disminuye el umbral tributario, por ejemplo, para poderlo convertir para pasar al delito penal, que estaba en 500 salarios base. Por eso, pero ha sido insuficiente entonces, don Marco Benicio, fraude fiscal. Por un lado, y es que por eso yo he hablado de la necesidad de ver esto de forma integral. Resulta ser de que estamos hablando de que ya andamos casi un 6%. Y esto se va a seguir incrementando porque el nivel de endeudamiento que tenemos y la exigencia que tenemos de tener recursos para poder honrar este tipo de deuda, porque desafortunadamente estamos pagando deuda con deuda, y eso se convierte en una proyección geométrica difícil de manejar si no la controlamos a tiempo. Resulta ser de que no solamente es la parte de ingresos, sino que también hablábamos del fortalecimiento de la administración tributaria. Y claramente este proyecto de fraude fiscal era un proyecto muy importante que costó muchísimo lograr pasarlo, pero también tenemos que ser muy claros. Ni el proyecto de fraude fiscal ni la regla fiscal van a surtir efectos en el muy corto plazo. Van a generar recursos, dice usted. Correcto. No, que en este caso fraude podría generar recursos producto de la fiscalización, pero en el caso de la regla fiscal, lo que más bien haría es disminuir la parte del gasto que tampoco va a ser de la noche a la mañana, porque si no caeríamos. ¿Por qué no es de la noche a la mañana? Por una razón muy sencilla. Por una razón muy sencilla. Por ejemplo, veamos el caso de fraude. ¿Por qué no está dando el resultado? Sí, correcto. Porque para eso había que hacer una serie de ajustes para poder llevar el registro de los accionistas, para garantizar la transparencia y todo lo demás. En otras palabras, eso nos va a llevar un tiempo para implementarlo, tiene que ser reglamentado, tienen que haber herramientas informáticas para poder garantizar que efectivamente no se salgan los capitales a otro lado. La información no se va a ir a otro lado, sino que va a ser manejada de manera correcta. Entonces, eso nos lleva un desfase en el tiempo. Lo mismo va a suceder con la regla fiscal.
la regla fiscal, podemos aprobar, es más, también es importante que la ciudadanía lo sepa, la parte que ha tenido tanto interés la Unidad Social Cristiana, que es que se incorpore dentro de la Constitución, eso ni siquiera lo vamos a poder ver en esta administración, porque en el mejor de los casos podríamos darle una primera votación en el árido trabajo que hacemos los miércoles, porque es donde menos hemos trabajado, es un puro control político y no han habido decisiones claras en las reformas constitucionales. Si nosotros le diéramos el primer debate, eso tiene que tener 3 votaciones en 2 legislaturas. En otras palabras, ni siquiera va a ser aprobado. Eso es de seguro. No puede ser aprobado en este periodo. Tocará al siguiente periodo constitucional resolver ese tema. En otras palabras... En el 2018, pero podría entrar en efecto en el 2019. Correcto. Tener un primer debate con ustedes. Veamos lo importante de esto. Ahora le explico. La regla puede entrar en función en el 2019. Para que se ajusten a nivel de los presupuestos, ya nos va dando para el 2020. Cuando resulta ser de que si seguimos en esta misma tendencia, en el 2020, resolver a través de la regla fiscal va a ser un corte totalmente tangencial al presupuesto para poderla ajustar, y si no, que dicho sea de paso, también el proyecto tiene ahí el ajuste para que ese temor que tiene don Frank no se dé, significará de que la entrada en vigencia, o más bien la materialización de la norma, nos va a llevar muchísimo más tiempo. Por eso es tan necesario de que le demos al Estado los recursos que se necesita para poder atender. Tiene un transitorio que dice: la regla fiscal regirá el primer día del ejercicio económico posterior a la aprobación del IVA. Pero para la implementación, también... No podemos... Pero vea, don Marco Vinicio, el problema es que aquí el único que está enredado en sus propios mecates es el gobierno. Cuando en campaña dijeron, los 2 primeros años no vamos a hablar de impuestos. Aquí es donde empezamos. Y ahora que se ven con problemas financieros serios, importantes, en donde se han venido comprometiendo a hacer recortes per se al presupuesto, y se dan cuenta de que en el último año ya no les alcanza el dinero ni para los aguinaldos, ni para las cargas sociales, ni para las responsabilidades que el gobierno tiene ya para poder cerrar. Es que vienen de alguna manera a querer tirar, sí, una tabla de salvación, pero para poder tratar de medio salir con lo que queda de la administración Frank, de una por favor, manera, no engañes a la ciudadanía. de una manera irresponsable. ¿Qué pasa? Deja de seguir engañando a la ciudadanía. Que ahora hay paquete fiscal, pero hasta que los grandes capitales aprueban el tema de renta y dicen, no, solamente le vamos a aceptar un 15% a las ganancias de capital, y ahí entonces nos ponemos de acuerdo. Pero ahora, ¿cuánto se graban? 8. Las ganancias 8% Hoy de las está ganancias de capital. No, está en la renta de capital, lo que los impuestos sobre lo que usted, digamos, usted saca en este momento. Las ganancias de capital están, el que lo hace de manera habitual tiene que pagar ganancias de capital. Ahora no va a ser no va a ser así en este proyecto. Pero las rentas de capital, digamos, lo que usted percibe cuando la persona que le sobra recursos, que invierte en un título que genera interés, hoy en día paga un 8, pagaría un 15. Y eso no afecta vamos a ver, un trabajador con un salario mínimo, no le sobran los recursos para estar invirtiendo. Ese sí sería un impuesto que iría efectivamente a generar recursos. Es más, este paquete creo que generaría como un 1.4 del PIB. Prácticamente en 2 años estaríamos hablando que es cuánto, 1.4 del PIB. 1.4 es como, bueno, un punto del PIB es aproximadamente 340.000, es como prácticamente como unos 500.000 millones. Sí, pero lo que le generaría. Y la regla fiscal en la es primera aplicación serían 200. Por supuesto, porque es que el proyecto en su totalidad tenía mucho más dientes para poder generar mayores recursos a los que más tienen. En este momento solamente se está quedando en eso, pasando el 13%, rentas y ganancias, son dos cosas. Recargando en el IVA la carga tributaria que viene a impactar directamente a los trabajadores y a la clase media de este país. Ahí es donde consideramos que están los desbalances. Y a la clase rica también, don Frank, porque los servicios privados los usa la clase acomodada. Sí, pero dígame usted una cosa, Jay, cuando usted compra un servicio y paga el 13%, ¿a quién impacta más? ¿Al que más tiene o al que menos tiene? Cuando el que más tiene lo está invirtiendo para generar una ganancia, porque obviamente es para hacer un negocio. Mientras que el trabajador no, el trabajador es porque necesita el servicio sí o sí. Entonces él está
ahí grabando ese servicio, el cual tiene que pagar y no hay manera de que lo evada. Obviamente. Pero Frank, yo le quisiera preguntar una cosa, perdón, ¿cuál es la parte en el impuesto de renta que usted propondría que se debe incrementar? Aquí, ¿cómo? Bueno, pero en este momento no se está tocando para nada la base en el impuesto de renta, se está dejando exactamente igual en base a las ganancias. Usted sabe que el impuesto de renta es escalonado y tenemos que hacerlo Se están aumentando las escalas y se están aumentando las escalas. No se están aumentando las escalas, don Marco, solamente se está dejando el 15% de las ganancias de capital, nada más. En la parte de capital, pero en lo que tiene que ver eso con, no se con está la renta, aumentando, sí. esa parte todo se quitó. Quiere decir que las personas que todo tienen eso se quitó. En No sé si- ganancias de capital. ganancias de capital, estamos hablando de lo que se ahorra en los de bancos 8, también. sí, claro, de Sí, sí. 8 Se a un grabaría con 15%. Cualquier depósito a plazo Incluso se grabaría con 15, cualquiera. Sí, exacto. Y hay No algunas. es hay indiscriminado. Algunas que no Así es. tienen hoy en Ahora hay un día, 8 y que un no 15. tienen, que no pagan absolutamente ni siquiera el 8, como son lo que se perciben en asociaciones solidaristas, cooperativas que van a subir a un 8, que hoy en día no lo tienen. Eso hay que estudiarlo a fondo. Si usted es empleado de una. Es miembro de una asociación solidarista y los dividendos que se devengan en la misma, que hoy en día están exentos en este proyecto, eso sube a un 8%. Y esa parte hay que analizarlo también. Pero sí se está tocando eso, ¿verdad? Y las ganancias de capital, como que Costa Rica, dicho sea de paso, es de los pocos países en el mundo que no lo tiene. Que no lo graba. Que Sí, no, sí, sí, que no- no lo graba, ¿verdad? Solo, bueno, obviamente alguien que se dedique a eso de manera habitual, un desarrollador sí. Y sí está exento, lo que he visto bueno es que eventualmente si usted vende su casa de habitación, pues evidentemente no tendría que pagarlo. Pero todo eso hay que estudiarlo muy a fondo. Antes tenemos que también considerar una parte que el gobierno lo ha presentado ahí, que es todo el tema de empleo público, Sí, correcto. que es que, digamos, las anualidades dejarlo Pero en 2.58. Hay Poner un instituciones como la Universidad de Costa Rica que prácticamente es su 6, Tienen el 5. ¿verdad? 5 punto algo. Sí. Pero a mí me sigue llamando la atención y preocupando la denuncia que planteó aquí Frank Camacho, que implicaría recortar en 248 mil millones y que podría generar Doña Laura, despidos. doña No, Laura, pero es que en Eso- eso perdón, Marco, nada más, porque la eso regla es- fiscal es una propuesta. Es que lo que pasa es que eso es, digamos, si usted cree que la manera en que va a lograr ese punto 75 es de esa forma. No es que la regla fiscal está diciendo se va a implementar despidiendo 20,000 trabajadores, es una falacia. El objetivo es ir reduciendo El el gasto sí, lo punto entiendo, el 75. Ahora, un gobierno responsable como el que tendrá este país a partir del próximo 8 de mayo, Vamos a regresar al Partido de Acción Ciudadana, sí. bueno, hay que ser. Tengo que ir cerrando. No, es tengo que ya ir sé cerrando. ya sé a dónde iba. Es temprano, ¿no? Todavía está soñando, Marco. No, es que me estaba No, anticipando eso a lo que depende iba. evidentemente de la manera en que un gobierno lo va, dónde se puede recortar y de qué manera se puede lograr ese punto 75. Que quede claro, nadie está planteando despedir 20,000 trabajadores. Tenemos Yo que ir quiero, cerrando. nada más para cerrar, lo que sí es Vamos a hacer- muy importante es que 248 mil millones de colones que representan el 0.75% del PIB, o sea, del déficit fiscal que tenemos en este momento, representaría el despido de cerca de 20,000 trabajadores. Y si no es así, entonces tenemos que decir claramente de qué manera alcanzaríamos esa suma, o sea, cuáles serían las acciones concretas, más tomando en cuenta que se tiene ahora, si se aplica la regla fiscal, que tomar decisiones de recortes presupuestarios de la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos, ya continuamos con cerrar. con la discusión Muy para ir rápidamente. cerrando. Ok. Mantener al día su licencia de conducir es muy fácil. En el BCR puede solicitar la cita en línea. Solo tiene que ingresar a bancobcr.com. Elegir la oficina más cercana, el día y la hora. O puede hacerlo llamando al 800 BCR Cita. Recuerde que puede tramitar su permiso de conducir, licencia por primera vez, renovaciones y duplicados. Para recibirlos de forma inmediata. Obtenga su cita en línea ágil y rápido. Somos el Banco de Costa Rica. Mi amor, te dejo el té puesto. Ah, gracias, mi amor. ¡Ey, pero me dejaste canal 13 puesto!
¿Qué estaré pagando? Mr. Selfridge. Mr. Selfridge, la historia de un hombre emprendedor y apasionado. Descubrí las noches de 13 Costa Rica Televisión. Ponete cómodo. FODESAF. Sus recursos vienen del gobierno y de los patronos. Y con ellos se financian programas de salud, educación, vivienda y protección social. Manteniendo al día sus cuotas, los patronos mejoran la calidad de vida de muchas personas que se benefician de estos programas. Si usted es patrono y no tiene deudas, podrá obtener su certificación sin costo en fodesaf.go.cr. FODESAF, la solidaridad tiene cara y nombre. Aprovecha cada aventura. Cada charla, cada instante son buenos para acercarte a ellos, para conocerse nuevamente. Siempre es un buen momento para disfrutar, para reír juntos. Siempre es un buen momento para compartir. Un mensaje de IAFA. Pague su marchamo en el Banco Nacional y gánese un viaje a Cancún. Participe por un viaje doble más una ABN tarjeta con $1,000 y por 20 premios de 500,000 colones. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Están debatiendo aquí los diputados sobre este proyecto. Marco Vinicio Redondo estaba ya vamos a tener que ir cerrando porque tenemos que, no sé si habrá chance de hacer un último pase con Andrés Ortiz sobre el tema de las audiencias. No se estaría dando chance. Marco Vinicio, sí, del Partido de Acción Ciudadana. Sí. Yo sigo diciendo de que Frank viene aquí a asustar con la chaqueta del muerto. En el mismo proyecto se establecen válvulas de escape en donde se tienen que hacer los ajustes. Están hablando de la regla fiscal, que dice que implicaría despidos de 20,000 personas por año y que no lo que no quiere decirle a la ciudadanía, dice que hay otros mecanismos. O sea, el mismo proyecto establece en qué momento se puedan hacer esos ajustes, porque justamente no podemos pensar de que la economía se va a poder manejar de una manera equilibrada, porque nos podríamos encontrar en situaciones como las que estamos ahora. Entonces, está la previsión para poder atender esa preocupación. Pero lo que sí es muy claro es de que si no tomamos las decisiones de generar más ingresos y de lo que se está planteando en este proyecto, ahí sí van a tener que darse eventualmente recortes, porque no va a haber capacidad del Estado para poder mantener el nivel de gasto que se tiene. Y en estos momentos, aquella clase a la que están queriendo proteger hoy con no tomar estas decisiones, se va a ver todavía muchísimo más perjudicada, porque ya no vamos a poder tener la capacidad para poder seguir generando las transferencias que han sido una de las cosas importantes para mantener nuestro Estado solidario. Si no tomamos decisiones hoy para tener más ingresos y mejores ingresos, el problema estructural va a ser cada vez mayor, va a ser imposible de manejarlo y se van a tomar que tomar decisiones que no van a ser las que sean más populares y obviamente defiendan la posición de la gente que están tratando de atender el Frente Amplio. Nosotros apostamos a reformas progresivas, no a reformas regresivas. O sea, el Frente Amplio ha sido absolutamente claro en esto y yo creo que sobre esto es que tenemos que generar el planteamiento. Nos preocupa muchísimo a nosotros que realmente renta sea lo que haya sido totalmente cercenado. Creo que se le pudo haber sacado mucho más. Ese es el planteamiento que el Frente Amplio ha sostenido y realmente de ahí quedamos en que de nuevo la carga tributaria queda sobre la clase trabajadora, sobre la clase media, y eso definitivamente lo vamos a defender hasta el final. Rafael, muy rápido. No, me parece que aquí lo importante es tener claridad en que si nosotros no tomamos las disposiciones de carácter jurídicas, las más importantes, constitucionales, que marquen una regla clara, no para ahora, es que no hay que ver el tema de corto plazo, hay que ver de aquí hacia el futuro, porque si pasamos impuestos y no hemos solucionado las causas que generan los déficits, en 5 años tendrá usted aquí otra vez diputados hablando de más impuestos y cada vez y con montos mayores. Entonces hay que atacar el problema desde la raíz. Muchísimas gracias. A los tres. A los tres, Rafael Ortiz, Marco Vinicio Redondo, Frank Camacho. Nosotros tenemos que ir a una pausa ya para despedir.
say